Luego nos vamos con las rutas que nos ofrece el podcast y pues hacemos un podcast, pues para que la cosa tenga sentido. ¿Qué quiero reseñar de los podcasts? Y me parece muy importante reseñar esto, es porque a veces confundimos el formato. Creeríamos que es radio digital, y ojo que se ha confundido con radio digital. ¿Qué entendemos por radio digital? Pues es una transmisión todo el tiempo de una cantidad de sonidos, programas que tienen una programación específica y un horario temporal. Eso es radio digital. En el caso del podcast no, en el caso del podcast trabajamos pensando en compartir información, entretenimiento, creeríamos ahí que está enlazado también con radio digital, pero aquí el tema de la creación de los episodios es fundamental. Un podcast, ¿de qué está hecho? De episodios. Y esa es una primera diferencia importante con respecto a lo que es la radio digital. Lo segundo, aquí yo tengo plataformas de streaming o de descarga. En otra época, antes de que Spotify decidiera ser el host de los podcasts, de los programas, no podíamos, Spotify solamente transmitía. ¿Yo qué hacía? Iba, cogía una plataforma, subía mi audio, ponía mis gráficas, sacaba el código RSS. ¿Quiénes más o menos saben qué es un código RSS? Pues levanta la mano. Bien, eso es lo más vintage del mundo. O sea, yo no entiendo, a usted joven lo sabe porque me enseñaron en el colegio, y usted sí lo debe saber porque es de mi generación. Los RSS son un formato que nos permite avisarle a una página, avisarle a otro espacio que actualizamos una información. Yo puedo tener un RSS de mi blog en otro espacio. Le puedo decir a la gente, oigan, actualicen su RSS, es que es muy vintage, en serio. Pero esa tecnología o ese formato era la forma en que yo subía mi RSS a Spotify, y cada vez que yo cambiaba el formato, cada vez que yo actualizaba, Spotify le avisaba a Spotify, mire, tengo un nuevo capítulo, pero se podía demorar un día. O sea, eso de que uno dice, hoy lanzo mi podcast, 24 horas después Spotify reconocía el RSS. Así que uno me decía, no puedo hacer tanto el lanzamiento, ¿no? Entonces teníamos unas plataformas que hacían el host, es decir, alojaban ese audio, esas imágenes. Eso ha cambiado y pues lo vamos a ver. Lo otro es que el podcast, en este caso, hablándolo desde el marketing digital, pues ya tenemos aquí un tema de marcas, de emprendedores, donde yo creo una audiencia, y ese es el tercer ítem que quiero que tengan presente. Un podcast sin audiencia, pues es como, no sé, un niño sin su pelota. No sé qué referencia puedan tener, pero a lo que yo voy es, ¿para qué un podcast sin audiencia? Pues, ahora bien, me han hecho preguntas en este espacio. Oiga, y yo con mi empresa, ¿cómo a quién le puedo apostar en un podcast? Y yo le digo, ¿usted qué vende? No, pues camas. Pues historias de cama. ¿O no? ¿Y ustedes saben cuántas historias hay de cama? Todas. Hoy no hay menores de edad. No, es que yo hice un comentario fuera de menores de edad. Levante la mano, ¿quién es menor de edad, por favor? Pero entonces, claro, me pasó y hacía el comentario fuera del lugar. Pero lo que voy con esto es, yo puedo tener cualquier argumento para contar una historia. Yo puedo tener cualquier argumento para crear contenido, información, entretenimiento, esos conocimientos que puede tener mi marca. Les pongo otro ejemplo. Voy a jugar con ustedes, ¿qué más hacemos? Bienvenido. Bienvenido. Sí, como decía, seguro la gente que llega, no, aquí miren adelante cómo es.